Con esto vamos al saludo. Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa de Radio Latino 2 Despertar Ciudadano. Como estaba diciendo, tenemos un programa especial, el de hoy noche, debido a los acontecimientos que se dieron la semana pasada con la venida del candidato a presidente ecuatoriano, el señor Guillermo Lasso, y también la llegada ya hoy de nuestro presidente Rafael Correa. Para todas las personas que nos sintonizan, que son latinoamericanos, pues es el presidente ecuatoriano que está de visita y el otro, el candidato, porque todo se está moviendo ya entre campañas electorales. Pero muy bien, tenemos, como ustedes saben, 4 temas el día de hoy. El primer tema es un análisis de la visita del candidato a presidente Guillermo Lasso. Otro es la protesta de los migrantes que pertenecen a las filas de Alianza País. Eso no es los migrantes ecuatorianos, quedemos claros. Los coidearios de Alianza País. Tercero, un asambleísta de un circuito especial como es el de los migrantes ecuatorianos acá en los Estados Unidos, que representen en la Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país, en Ecuador, debe ser parte de estas protestas públicas o de protestas en defensa de los derechos de los migrantes que residen en este gran país, como es la regularización de los documentos, como es las licencias de conducir, cosas que realmente nos encaminen a una mejor forma de vida y a garantizar nuestro bienestar aquí, como también el producir en esta gran nación. El cuarto punto y último es la visita del presidente Correa a la capital del mundo. Es increíble, siempre está protestando contra los yanquis y el imperialismo, pero acá viene. Y aquí vamos a tratar de conversar algunos puntos con nuestros panelistas y compañeros del día de hoy noche. Primero vamos a darle el saludo a la persona que está aquí en cabina, que es el señor César Carrera. César, muy buenas noches. Gracias por estar en Radio Latino 2. Muchas gracias a todos. Estoy ansioso de comenzar este diálogo, esta charla. Son temas muy controversiales en cierto modo, pero yo creo que si lo miramos de manera objetiva, las personas que nos escuchan pueden tener un mejor criterio y podrán opinar y a la larga decidir mejor de lo que se nos viene a todos los ecuatorianos. Y vía telefónica le tenemos a una persona ya muy conocida de Radio Latino 2, como es el señor Clever Borja. Clever, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por estar en Radio Latino 2. Buenas noches, Wellington, buenas noches, César, y a los oyentes de Radio Latino 2. Sí, bien. Comenzamos con el primer tema, ¿no es cierto?, que es la venida del señor Guillermo Lasso. Te agradecemos si nos haces una síntesis de la propuesta como candidato él y cómo estuvo el recibimiento, ¿no? ¿Tuvo acogida por parte de sus coidearios o fueron más los que le atacaron? Clever, si nos haces un resumen de todo esto, por favor. Bueno, realmente yo asistí solamente a un evento de Guillermo Lasso. No te puedo decir qué es lo que sucedió en Newark o qué es lo que sucedió en New Jersey, porque no estuve ahí. No acostumbro a decir cosas de las que no he visto, definitivamente. Pero asistí a las 8 de la noche, estuve en una reunión anterior, ¿no? Y
que maneja Freddy Ellis por el Ministerio de los Migrantes, ahora sí, el Ministerio de Verdad, porque el que anterior existía simplemente palabras, porque realmente un ministerio no existió. Existieron como 4 ministros de migrantes, pero jamás existió un ministerio. No. Entonces él se comprometió a trabajar con un ministerio de migrantes que sea el que maneje las políticas que tienen que ver con la situación de los migrantes en los diferentes países en los que residen. Y básicamente en sí, pues, eso es el resumen de lo que te puedo decir. Bueno, interesante, Clever. Vamos por partes, ¿no? Tú hablas de que Lasso está queriendo buscar soluciones a esta crisis, de acuerdo a lo que él dijo, ¿no es cierto? Él decía que se había sentado a conversar con estos grandes banqueros y empresarios, Goldman Sachs. Así es. Entonces tenemos que hacer un recuento de esa historia. Recordemos que Goldman Sachs son también los que trabajaron con Grecia y prácticamente los que le llevaron a la quiebra con las recomendaciones y con toda la ayuda que le dieron. Aunque algunos dicen, si los políticos son unos sinvergüenzas, como quiera van a quebrar un país, ¿no? Pero tengamos en cuenta también otra cosa, que Goldman Sachs es parte de un grupo de banqueros o de accionistas aquí en Wall Street que manejan capitales de diferentes países y en este caso manejan parte del Tesoro Nacional ecuatoriano. Así es, efectivamente. Él manifestó y lo dijo, tenemos que conversar uno de los planteamientos. No estoy defendiendo absolutamente los puntos de vista de Lasso, porque hasta el momento yo no soy un defensor de Lasso ni un comprometido votante a favor de Lasso, si es que hay que esperar todavía el panorama político. Si es que él fue el único candidato en contra de Correa, volvemos a la misma disyuntiva de hace 15 años atrás, como decía el doctor Lenin Medina, cuando estaba Álvaro Noboa y Correa. Tenemos que votar entre el SIDA y el cáncer, o sea, ahí sí vamos a tener que escoger, ¿no? Pero hay que esperar todavía qué pasa con el panorama político. Con eso estoy muy claro cuál es mi... Claro, no queremos decir que tú defiendes la causa de... Claro, no, sino que estamos basándonos nada más en tu mismo resumen. Con respecto a Goldman Sachs y las otras entidades financieras del mundo, es que debemos de seguir conversando porque de alguna manera ya tenemos un vínculo de sociedad con ellos. Pues. Es mentira de que no tenemos que conversar con el Fondo Monetario Internacional porque con el Fondo Monetario Internacional toda la vida hemos tenido dependencia incluida en este gobierno. Con Goldman Sachs mucho más, a ver cómo nos van a devolver el oro, devolverlo, en qué condiciones tenemos que recuperarle de oro, si es que es recuperable, ¿no? Y con los otros organismos internacionales, incluidos con los bancos de China, con el gobierno chino, tenemos que conversar, dijo él, para llegar a acuerdos, ¿no? De procurar bajar esas tasas de interés al turco que hoy en día paga el gobierno ecuatoriano. Por eso en ningún momento él está negando de que el Ecuador no debe, como lo hacía Correa con su campaña, no, la deuda externa es impagable, no. Se dice que hay que pagar con responsabilidad, pero lógicamente buscando acuerdos que beneficien a esa deuda, pues que beneficien el beneficiado al final sea el país. Eso es lo que les digo con él. Creo que César quiere decir algo. Adelante, César. Clever, ¿cómo te va? Buenas noches, un saludo. Cuéntame, yo me hubiera gustado asistir, pero tenía otro compromiso. Pero una parte que sí me interesa para poder dar mi opinión más adelante es qué propuso sobre la unidad exactamente. ¿Cuáles fueron? Habló de términos, habló de condiciones, habló de proyectos. ¿Cuál fue el panorama que él propuso para que se diera la unidad? Bueno, en sí que la unidad se está trabajando todavía, como tú sabes, tanto en todo el país, incluido en algunas circunscripciones en el exterior. Hay conversaciones, que hay acercamientos con todos los sectores.
Ok. planteamiento al final, ya cuando lleguemos al término de empezar a correr candidaturas, sobre todo presidenciales, ¿no? Que hay movimientos grandes como Suma, como Avanza, como el Partido Social Cristiano, que no han definido una candidatura presidencial visible con las que haya cómo hacer un acuerdo. Entonces, que todavía las puertas están abiertas, que todavía hay acercamientos de todos los sectores y que en ese sentido ellos siguen trabajando, ¿no? Y lógicamente reforzándose como movimiento, que es lo que vino a hacer este fin de semana pasado, a nombrar directivas. Pienso que en los otros estados también, porque el día que fue el evento de Queens posesionaba a una directiva de Nueva York. Sí, eso fue parte de lo que él dijo, ¿no? Pero en sí, entre la unidad como tal, yo particularmente yo no le escuché nada que llame la atención por esa parte. Otro lado otra situación en la que él destacó mucho es que las propuestas que tenía por los migrantes es las mismas que tienen todos los candidatos en este momento, ¿no? Y hasta nosotros mismos lo hemos pensado en cierto momento, pensando ser parte ya de un movimiento y que se está en formación. El hecho de que vamos a buscar los cónsules, vamos a buscar los empleados del gobierno que trabajen acá, que sean de acá, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es los compromisos que viene haciendo Lazo en el camino, porque son 4 años constantes de campaña, más lo que se han organizado y todo. O sea, tú como un político que te manejas muy bien y que sabes de esta materia, entiendes que cada persona que le da su respaldo también quiere cierto respaldo en un momento dado en caso de que él llegue a triunfar. Entonces podemos caer en el mismo problema de las cuales ahorita tenemos con Alianza País, ¿no? El presidente Correa eligió a sus representantes acá sabiendo que son los más fieles a la causa, no los más capaces en el servicio. Entonces, de acuerdo a las palabras de él y de eso del Ministerio del Migrante, yo lo veo más como una salida a lo que se perdió con este pasado gobierno, que es un Ministerio del Migrante que realmente no busca cosas que funcionen en favor de los migrantes, sino más es un aspecto decorativo como para llevar y traer ciertos movimientos de respaldo. Y en el fondo yo creo que esas fueron las palabras de él. Y también recuérdate que Jimmy Jiménez participó muy eufóricamente dejando ver su punto de vista y hablándole del Ministerio del Vago, como decía él, ¿no? El Ministerio de la Felicidad, que se podía cambiar por el Ministerio del Migrante. Pero yo creo que ese tema hay que trabajarlo mucho. No sé qué tú piensas, Clever, de acuerdo a tu forma de ver las cosas. Bueno, mientras no suceda, mientras ellos no sean un gobierno, mientras todavía sea un partido político y un partido político en oposición a este gobierno, yo creo que muy poco podríamos esperar. Pero en la propuesta, pues al menos suena, ¿no? Y habrá que tomarle la palabra en cierto sentido. Y lógicamente
bien, eso es una cosa que me gustó aclarar y quiero recordar que, no sé si viste, estábamos tratando de entrevistarle, pero él creo que malinterpretó el hecho de que yo camine de lugar para un otro y manifestó que alguien anda con una cámara y yo alzaba la mano queriendo preguntar y parece que no le gustó. Pero bien, al margen de eso, tuve la oportunidad de hablar con César Monge y pude hablar lo que no hablé la presentación pasada. Recuérdate que él viene y dice que los únicos compromisos que puede hacer es en el caso en que se posesione como ya gobierno para poder servir a la comunidad. Pero no estamos hablando de personas comunes y corrientes. No estamos hablando de Clever Borja, de Wellington Pérez, de César Carrera. Estamos hablando de que César Monge es una persona muy fuerte en lo que se trata de agricultura en el Ecuador. La esposa, sé que la familia de ellos tienen que ver mucho en la exportación de camarones, de una infinidad de productos. Entonces, ¿cuáles son las propuestas reales que ellos pueden encaminar en favor de la comunidad ecuatoriana en venta de productos? Pero se limitaba nada más a decirme que no hay agua, que el costo de esto, el costo del otro. Pero creo que para ti y para mucha gente en la comunidad ecuatoriana es más que sabido que independientemente empresarios ecuatorianos siguen importando productos desde el Ecuador. Y no creo que es una cosa que yo la esté descubriendo ahora y que sabemos de antemano que los productos, la mayor cantidad de productos que se comercializan aquí en los Estados Unidos, la representación la tiene una compañía cubana. ¿No crees que también parte de eso, el no traer bien estructurado propuestas que vengan en favor de la comunidad, sino se vienen al azar a ver lo que cae es ganancia? ¿No crees tú así, Clever? Bueno, como te digo, no podría yo hablar en nombre de otra persona, pues qué es lo que él tenga que decir. Yo vi inclusive tu entrevista en la que tú le haces a César Monge, ¿no? Donde él ciertas cosas no las profundiza, no tiene una respuesta contundente. Lógicamente, los empresarios en el país siempre ellos han pensado en su espacio, los gobiernos han pensado desde allá toda la vida hasta el día de hoy. Acuérdate que todo lo que se hace o manden a hacer acá viene, como yo lo he dicho, desde el 2008, desde los escritorios de Quito. Todas las políticas, lo que ellos piensan, a lo mejor equivocadamente inclusive, que eso puede servirle al migrante, eso es lo que se elabora. No, ahora habría que esperar, como digo, que en el futuro ellos sigan trabajando desde el sector político en primer lugar. Ahora, pensar que un grupo de empresarios ecuatorianos vayan a organizarse para empezar a trabajar en conjunto con la comunidad ecuatoriana, creando puentes tal vez de comercio,
sí, claro, sigue adelante. Acabo de ver la entrevista en CNN, me sorprendió ver en CNN a Rafael Correa, aquí en Nueva York, promocionando el turismo. Es un canal que ellos le han tirado el logo que ellos han querido, pero ahora lo necesitan, ahora es un canal amigo. Él comenzó diciendo esto: gracias por este canal amigo, por la oportunidad, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, que mientras no tengas, como te digo, la coyuntura con un gobierno, si ellos no lo pueden hacer bien, es difícil que te dejen hacer al resto. Y sabiendo cómo está la confianza en el país, donde Correa dice que sí, que la seguridad jurídica en el país existe, pero que como no nos doblegamos ante ningún capitalista, pues no han venido los capitalistas al país. Entonces, eso también va a ser otra dificultad. Recuerda que viene una nueva ley, o ya había también una ley de salida de divisas, que aplica únicamente a todos estos sectores, donde tú saques tus productos, saques tu capital, porque tienes que sacar capitales hacia otro país para hacer inversiones, te va a costar un porcentaje mayor al que tienes previsto hacer tu inversión, 12% más 5% de salida de divisas, estamos hablando de un 17% más. Eso hace que el mercado en el que tú vayas a trabajar prácticamente ya ha encarecido tu producto, y la competencia va a ser cuesta arriba, cuando hay otros países que incentivan sus exportaciones, permiten créditos blandos para todo ese tipo de cosas. Solamente hablemos como ejemplo la República Dominicana. Ellos tienen inundados los mercados de todo Nueva York, y eso les consta a cualquier persona, con todos sus productos enlatados, con sus productos de harina, con sus productos de, inclusive productos no tradicionales, ¿no? Entonces, en Ecuador debería suceder eso, pero debería suceder sin este gobierno, porque como estamos, este es el resultado que tenemos. Bien, pasemos con César porque ya con eso pasaríamos al siguiente punto. Bueno, la visita del candidato de Guillermo Lasso es bueno, es saludable. Él tiene el derecho de venir a visitar los países, a acercarse a cualquier tipo de persona. Él está en su derecho. ¿Ya? Ahora hay que saber qué tipo de propuestas viene a hacer. Yo le pregunté a Clever, incluso he tratado de ver para ver si tocó temas de fondo. Entonces, de lo que he podido hasta el momento de ver, él habla de la crisis y él habla de los problemas que tenemos los ecuatorianos, tratar de solucionar por medio de una consulta popular. Obviamente, va a ganarla, porque si llegara el caso de ser presidente, a nadie nos gusta que nos metan la mano al bolsillo, peor que nos suban los impuestos. Aparte de que es una negligencia en el aspecto motivador de una economía, es algo que te desmotiva, que le baja el ritmo de crecimiento cuando metes impuestos por parte del gobierno. Todo este tipo de acciones tributarias, este tipo de política fiscal que el gobierno está metiendo, está haciendo que la economía ecuatoriana cada vez se comprima más. Y aquí es cuando en un país que crecemos al 0.5% un año, que posiblemente decrezamos el próximo año y que hemos entrado en una etapa de recesión, el gobierno está actuando mal, y decir que por medio de una consulta popular vamos a arreglar esto es darle de comer a una persona ilusiones, y tal vez suene un poco crudo decirlo, pero ¿por qué lo digo crudo? Porque tenemos un bache casi de un déficit fiscal de 10.000 millones de dólares. O sea, a la larga son necesarios algunos tipos de impuestos. Ahora habría que decir qué tipo de impuestos aplicamos a los ecuatorianos. Si nos tratamos de ir como en países desarrollados que utilizan impuestos directos efectivamente a las ganancias de las empresas, a la renta per cápita de la persona, a diferentes aspectos que efectivamente le da a una persona de acuerdo al tipo de clase social. No mandar impuestos como se está tratando de decir que es por medio de la salud. Para los ecuatorianos vamos a poner impuestos a las bebidas azucaradas, a los cigarrillos y todo lo que sale. Entonces,
si el candidato Lasso ha venido con esta idea, está bien, pero habría que ver las personas cómo lo interpretan, por lo menos de mi caso y a mi opinión. Es decir, llamar a una consulta popular es prometer algo de una solución que él daría, pero habría que ver qué tipo de solución es. Me parece bien, bueno, y me parece bien que él venga. Ahora, él, de lo que he podido escuchar, por medio de tu entrevista o de lo que habías dicho, él piensa hacer un préstamo. Entonces, parte de la solución de la crisis ecuatoriana no es seguir endeudándonos. A la larga tenemos que hacer una constitución que nos prohíbe endeudarnos más del 30% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, no puede, si estamos produciendo anualmente más de 100.000 millones de dólares y que nos presten 30.000 millones de dólares para cubrir 10.000 dólares del hueco fiscal, del bache, como lo quieran llamar, es seguir aumentándole en la necesidad de endeudamiento cuando la solución está reducir el tamaño del Estado. Y aquí toco el tema porque eso sí pude escuchar que él decía crear el Ministerio del Migrante. Entonces, si vamos a crear el Ministerio del Migrante, vamos a seguir optando por la ley que está, por la tendencia de crear, destruir, aumentar la burocracia, como lo está haciendo el presidente Correa. 21 ministerios tenemos actualmente en el Ecuador, 11 secretarías donde está la Secretaría del Migrante. Entonces, ¿por qué no mejor, en vez de aumentar uno, reducir el tamaño del Estado, ver cómo se fusionan estas secretarías, estos ministerios coordinadores, y tratamos de efectivamente sacarle ese factor manteca a lo que tiene el Estado? Venir y decir, vamos a crear el Ministerio del Migrante, es perfecto, es darle la solución a los problemas que tienen los migrantes, pero tal vez no sea la mejor solución, a mi criterio. Es como darle a un sediento una Coca-Cola, pero no sabemos si la persona, el sediento, tiene diabetes. ¿Ya? No podemos crear e involucrar, querer tratar de expandir el tamaño del Estado cuando sabemos que eso es el problema crítico, crónico del país. Entonces, no comparto la idea de crear algo sabiendo que ya existe en vez de mejorar. O sea, de repente creamos algo y matamos dos. O sea, no es la solución matar dos enfermos para crear uno para ver si funciona bien. Entonces, no comparto tampoco esa opinión. Ahora, él ha hablado, le pregunté a Clever exactamente qué dijo sobre la unidad, ¿ya? Y él dice que está creyendo, que está hablando, pero en el Ecuador, para muchas personas que tal vez están un poco desconectados, ¿ya? En el Ecuador la unidad se está tratando. Entonces, pero no es justo pensar que la unidad va a tener un grupo y la unidad va a tener otro grupo. Porque no es justo decir la unidad de tal persona y la unidad de tal persona, cuando todos sabemos que unidad, la palabra, la da a entender las personas que tienen, yo creo que un dedo de frente, para saber que unidad es uno solo y que no estamos tratando por un lado. Entonces yo he estado siguiendo muy de cerca los comentarios que el candidato Guillermo Lasso ha puesto. He seguido los comentarios que han hecho la Alianza para el Frente de Reconstrucción, creo que así lo llaman ese tipo de alianza entre Carrasco, Rodas y Nebot. ¿Ya? Ellos, Frente de Convergencia, así se llama, para rescatar el Ecuador, no lo sé. Entonces, las personas que nos pueden escuchar en las redes sociales, hay mucha información valiosa. Cito un usuario, El Universo, video de 5.45 segundos. Lasso ha sido invitado a la unidad, dice Nebot. En ese video del Universo, cuenta el alcalde Nebot las veces que lo ha invitado de manera pública. Y dice que van más de 10. Lasso no ha contestado, no ha querido ir. Entonces, uno le sigue el ritmo a esto, a ver qué pasó, vamos a buscar qué dijo Lasso. Entonces existe, por medio del usuario Ecuador TV, una noticia de 2 minutos 38 segundos, donde dice discrepancias Nebot-Lasso, donde hay un video donde Lasso dice, fue un error haberme aliado con el Partido Social Cristiano. Y antes de seguir, no quiero que piensen que porque soy guayaquileño me agrada Nebot, o soy afiliado al Partido Social Cristiano. No. Yo creo que el ser independiente a uno le da la potestad de ser responsable. Muchas veces el involucrarse en un partido político te trae un peso, como quien dice, de espíritu de cuerpo, de espíritu partidario, de militancia. Y no. Entonces, si nos vamos a lo que dice el candidato Lasso en un video que circula, las palabras de él dice, aliarme con el Partido Social Cristiano fue uno de mis errores. Yo pacté con Nebot y no. Y entre palabras de él dice, incluso hasta el presidente Correa ha dicho
que mi error fue aliarme con el Partido Social Cristiano. Y al final termina las palabras de él diciendo, no me voy a aliar con él, con Nebot, refiriéndose. Entonces, vamos a hablar de unidad trayendo agua al molino de quién. Digamos que de repente le damos la señal de vencimiento en una posible segunda vuelta al candidato Guillermo Lasso. Entonces, él va a buscar recién la unidad con la otra oposición, con la segunda parte de la oposición. Habría que ver. Entonces, todos estos tipos de escenarios hay que irlos pensando los posibles que van a haber. Pero tenemos que guiarnos con lo que dicen aquí. Las encuestas. Otro usuario. Ubícate TV Ecuador. Hubo una entrevista en Contacto Directo con una señorita Recalde, gerente general de Perfiles de Opinión, donde habla de encuestas. Entonces, ella habla de la aceptación y la presión política que ejerce Jaime Nebot con su grupo de opinión, en la cual ponían 3 candidatos. Estaba Jorge Glass, estaba Jaime Nebot y estaba Guillermo Lasso. En esta encuesta le dan un segundo lugar a Jaime Nebot. Después le dan a Guillermo Lasso, pero muy abajo. Hay otros escenarios. Yo quisiera que la gente que está escuchándonos vea, lo busque. El video se llama Intención del voto de Lasso es menor si aparece Nebot según Recalde. Entonces, aquí existen los diferentes escenarios. Hay otro tipo de encuesta, parte de ese datos. Acá hay otro video en YouTube, también mismo, del mismo usuario, Ubícate TV Ecuador, donde habla que Lasso le gana a Glass en un posible evento, y le gana tanto en Quito como en Guayaquil. En Quito con un 35% sobre 20 a Glass, y en Guayaquil de un 29% a un 15%. También ponen incluso en una palestra, en un abanico de opciones, ponen a Nebot, ponen a Lasso, ponen a Glass, ponen a Lenín Moreno. Entonces, todo ese tipo de personas, incluso lo ponen al presidente Correa, que es el que llevaría mayor intención del voto, mayor aceptación. ¿Ya? Entonces, en este tipo de ese datos hablan de que Lasso incluso le ganaría a Jaime Nebot, que ya hemos escuchado durante mucho tiempo que él no pretende ser candidato. Entonces, vamos a hablar nuevamente de unidad. Vamos a hablar de unidad, pero ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Cuáles son las declaraciones que hay? Incluso este video donde él dice, yo no me voy a aliar con el Partido Social Cristiano, da a entender, a mi criterio, intenciones más personales que verdaderamente unidad. Yo tengo una cosa, tenemos un enemigo común, o un adversario común, no le digamos enemigo, y de repente tú y yo sabemos que tal vez tú no seas la mejor opción, pero es el que más ha venido trabajando. ¿Buscas tu bien personal, tu satisfacción personal, o el del grupo entero? ¿Qué harías tú? Bueno, definitivamente en la situación en la que estamos ahora, hay que buscar el bien común, ¿no? Y creo que es algo muy, muy necesario. Pero queriendo aportar un poquito más a esto, ¿no es cierto? Tú estás hablando de una deuda, de refinanciar y de cómo se van a manejar los capitales, ¿no? Tanto para el presupuesto del Estado, el déficit que tiene y la financiación que se tiene que hacer para los próximos años, ¿no? Y esto me recuerda desde Hurtado, del finado Roldós, de Sito Durán Ballén, de Izquierda Democrática con Rodrigo Borja. Estamos hablando de todos ellos y hay un factor común. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros o los políticos de turno fueron los culpables del desastre continuo, no un desastre de una persona, sino fue continuo. ¿Por qué? Porque lo mismo que está queriendo hacer ahora Guillermo Lasso es lo que hicieron en el pasado. Recuérdate que ellos venían y refinanciaban una deuda externa a, qué sé yo, 15, 20 años, ¿no? Y cuando se iba ese gobierno de turno, venía el otro y otra vez refinanciaba y pedía más dinero. Y seguíamos para 10, 15, 20 años más. O sea, desde mi punto de vista, no soy un economista, no soy un perito en eso, ¿no? Pero en mi pequeña economía, que creo haber tenido éxito, en primer lugar, el Ecuador tendría que abrirse con leyes un poquito menos que presionen al pequeño comerciante. Por ejemplo, vemos que aquí en este país, ¿no es cierto?,
hay mucha vigilancia sobre el comercio informal, pero sin embargo dejan que el comercio informal de alguna forma siga funcionando, ¿no? Porque eso está dando un movimiento de capital. Si a su vez no le llega los impuestos directos porque esa persona no ha registrado su negocio, pero sí esta persona está haciendo un movimiento de capital a través de llevar el sustento para su familia, comprar en diferentes partes, o sea, está ayudando a la economía de alguna forma. Pero si le quitamos a este individuo el trabajo que está haciendo, que es lo que está pasando en el Ecuador, que le están deteniendo al que vende frutas, imagínate lo que es en la subida de Santo Domingo, que esos puestos de frutas les van quitando hasta las frutas, ¿no? Entonces, si las personas, si Correa viene a este país a querer conocer sobre economía, a hablar sobre préstamos, debiera irse por los pueblos de aquí a que vea que los americanos tienen diferentes frutas y todo vendiendo en el camino, en el carretero. Y ellos no tienen un permiso especial para vender eso. Inclusive les decía el otro día que ellos tienen en pequeñas cajitas choclos, ¿no? Pues ya en la mazorca tienen tomate, tienen de todo. Y ahí no hay nadie que te esté vendiendo. Uno nada más coge lo que quiere, lo que desea comprar, y ahí está una cesta y ya está puesto el precio y tú nada más pagas. O sea, ¿cómo funcionan las cosas? Obviamente si fuera en el Ecuador se va llevando todo y no dejan nada. Pero al punto que quiero ir es que nosotros necesitamos una apertura en cuanto a dinamizar al microempresario y al empresario para que sea más productivo. Porque como economista, si tú manejas el volumen, a lo último encuentras una recompensa en el hecho de que manejando el volumen haces la misma cantidad de impuestos que si estuvieras restringiendo a todas estas personas y no te das cuenta que esto a lo mejor te está quitando capital porque son un peso adicional al gobierno en un presupuesto que no se tiene, cuando ellos pudieran ser un avance más en el presupuesto que se pudiera adquirir. De otra parte, como vuelvo y repito, no es solamente César Monge, son todos los candidatos que han venido acá. Desde que yo estoy en esto de la política, créanlo, a ninguno le he escuchado una propuesta incluyente a los migrantes. O sea, y a veces lo que me sorprende son ciertas cosas, ¿no? Como tú hablabas hace rato de las personas que crean este sistema de burocracia, ¿no? Donde que ya todo está prefabricado para decirle a este tipo me va a representar en esto, este otro me va a representar en esto, pero el otro tiene 4 amigos que le apoyaron y a esos hay que buscarle 4 puestos de trabajo. Entonces, este tipo de acuerdos son los que llevan a un desastre también económico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el uno está buscando cómo sobornar o cómo extorsionar a otra persona para sacar dinero, ¿no? Entonces el otro, como tiene el compromiso de que este le ha ido, mira para el otro lado y deja que las cosas estén pasando. Entonces, este círculo vicioso es el que se tiene que detener. Hoy conversaba con alguien y conversábamos de que la gasolina es mucho más cara en Colombia y en Perú, ¿no? Pero sin embargo, los productos son mucho más baratos que en el Ecuador. O sea, explícame eso. Si no está subsidiada la gasolina en el Perú y en Colombia, ¿cómo es que ellos tienen televisores, tienen ropa, tienen zapatos, tienen todo tipo de productos y tienen una moneda que nosotros con el dólar les estamos haciendo un paseo? O sea, son todas esas cosas que no se pueden entender. Y creo que un programa no lo vamos a llegar. No sé si quieres hacer una intervención de 1 o 2 minutos. En cuestión de la región, tanto Colombia y Perú tienen muchos productos que están más baratos que el Ecuador. Pero ¿qué sucede en el Ecuador? El efecto arancel ha hecho que todo tipo de producto que intervenga en esa cadena de proceso haga que en una contabilidad total, final, salga un producto más caro que el otro. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que me pidió un asesoramiento en el cual me decía, necesito comprar sacos de un material especial para botar basura, reciclaje. Entonces yo le dije, ¿y por qué en vez de comprarlo acá, por qué no lo fabricas allá y generas fuentes de empleo? Consigues unas cuantas personas que sepan coser. Y me dijo, porque traer la maquinaria tengo que pagar cerca de un 37% de arancel de la máquina. Entonces, ¿y cuánto cuesta la máquina? Cerca de $100,000. O sea, yo le digo, estás pagando 137,000. Sí, más los impuestos, más el transporte, más que desonalizarlo. Es un proceso que me termina costando $180,000. Entonces yo le digo, wow, o sea, la inversión va a estar fuerte. Entonces, ¿qué hace? No, me toca mandarlos a ver de Colombia, ver cómo los consigo. O sea, me sale, porque allá es más barato fabricarlo que acá.
Entonces, no siempre a veces depende de la gasolina. La gasolina es un valor exógeno en la producción. O sea, no depende exactamente de lo que tú utilizas como producto para poder fabricarlo, sino que es un componente externo que va a llegar para que el producto llegue al consumidor final, llegue un poco más caro, que es el medio de transportación. Y para terminar, Juanito, y antes que se me vaya la idea, con lo de Guillermo Lazo, me parece que hizo muy bien en venir, contar su plan, su proyecto de venir acá. Debería seguir viniendo, seguir hablando, pero ahora debería tocar el paso a la directiva que quedó y explicar qué es lo que va a proponer. Porque en Ecuador estamos en una crisis que el gobierno quiere reconocer, pero día a día las cosas se van poniendo más caras. Día a día vemos, mes a mes, podemos ver que el gobierno se está atrasando en el pago de diferentes instituciones del Estado, y eso es por el tamaño que ha crecido. O sea, día a día vamos viendo que las cosas están poniéndose peor, y el endeudamiento para poder pagar no es la solución. Hay que tratar de estirar el cuello, mirar hacia otros países, a ver qué tipo de soluciones. Hay que apoyar el comercio, pero no solamente hay que decir, sí, vamos a apoyar el comercio, vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio, y salimos firmando algo que no nos conviene, cuando la habilidad de nosotros es una tendencia a favorecernos a nosotros. Es que el problema de los tratados de libre comercio es que siempre buscan cómo sacarle el provecho a la madre tierra, ¿no? Porque lo que quieren vender es el producto en bruto, no terminado. Entonces, jamás vamos a buscar fuentes de trabajo ni vamos a dinamizar la economía. No sé si tienes algún comentario más sobre eso, Clever, o si no pasamos al siguiente punto. No, pasemos nomás al otro punto, sí, me parece... Ok. El punto de vista también de César y el tuyo me parece que hemos hablado sobre el tema. Sí, el siguiente punto es las protestas de los migrantes que pertenecen a las filas de Alianza País. Eso es algo que tiene que quedar muy claro a nuestra comunidad. Nadie está diciendo que no protesten, o sea, nadie está diciendo esas cosas. Pero el problema es que este tipo de protestas no es con un fin de solucionar los problemas que tienen los migrantes. O sea, a eso es a lo que quiero ir. O sea, lo único que llegan es a agraviarle a la otra persona porque simple y llanamente no están de acuerdo en lo que él viene como propuesta. En vez de escucharle, lo que quieren es insultarle, agraviarle, ofenderle. Pero ellos también se están exponiendo a que las otras personas reaccionen de la misma forma. O sea, como compatriotas ecuatorianos en el exterior, nosotros no estamos dando ningún ejemplo de algún tipo de política de avanzada. Todo aquel que vea ese tipo de show que está pasando ahí dice, olvídate, yo para qué quiero estar metido en estos días, voy a gastar mi tiempo. O sea, me gustaría que nos concentremos en eso para después hablar del tema de quién estuvo ahí, ¿no? O sea, para no tocar ese tema. No sé si quieres comentar algo sobre eso, Clever. Sí, como te dije al principio, más asistí porque me llamó la atención el tipo de protesta, ¿no? Como te dije, personas que antes reprochaban, ¿no? Condenaban los actos de protesta de otros grupos en contra del gobierno a quien ellos representan, pues estaban esa noche ahí. Y eso fue lo que más me llamó la atención y sobre todo, como tú dices, las personas quienes estaban ahí. La protesta en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, ¿no? Están absolutamente garantizadas siempre y cuando se cumplan con ciertas normas de comportamiento sociales, ¿no? Y también con las leyes que regulan el tránsito, con leyes que regulan la libre circulación de las personas, el no obstaculizar ciertos comercios, sitios de interés, ¿no? Puede protestar. El problema es que no se puede protestar primero inventándose una mentira, pues.
Sí, más adelante Mi punto de vista. tenemos ese. Pero las protestas es un derecho. Lo que sí me sorprendería es que ellos se hacen llamar de izquierda y cuando hacen una protesta en Ecuador la minimizan. Dicen fracasó y las imágenes demuestran otras cosas. O sea, también son socialistas y andan en aviones privados con 16 personas capacidad. Son del gobierno y hablan del pasado no volverá y vemos que está Ivonne Baki, está Alexis Mer, o sea, está la gente. Entonces, este tipo, es verdad que uno tiene que protestar porque es el derecho de cada uno, pero vamos a protestar con razón. Además, si protestaron contra Lazo, yo creo que tal vez, digamos, si viene otro candidato, también van a ir a protestar, porque para ellos los culpables de la crisis son todos menos ellos. Claro. Entonces, al ver que todos son culpables y ellos son santos, nosotros no podemos ir a protestar, tenemos que llevarles una vela. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos a protestar, incluso hay que protestar por algo que vale la pena. O sea, algo que tenga razón, que tenga fuerza y sentido. No podemos ir a protestar porque nos van a dar algo de un refrigerio de repente. Sí, eso nos tiene que quedar más que claro. Miren, y lo voy a decir así, tajante y literalmente. Tengo las pruebas para demostrar que estos señores lo único que hacen es servir de coro, como se dice aquí. Miren, los mismos son los que recibieron el título de artesano. No, los mismos son los que cogieron las clases de inglés. Los mismos son los que cogieron la carrera diplomática. Los mismos son los que estuvieron en las clases para formar organizaciones sin fines de lucro que el gobierno apoyaba aquí. O sea, y si sigo enumerando, ¿qué nomás? Y yo quisiera ver dónde están los 62 créditos universitarios que van a sacar muchos de ellos, que no han terminado ni el colegio. O sea, explíquenme cómo dan 62 créditos universitarios a unas personas que no han terminado el colegio. O sea, así de sencillo. Y son los mismos que se van a protestar en Chevron, los mismos, o sea, es un círculo ya conocido. Inclusive ahí tenemos a los amigos de Cunani. Yo me llevo bien con todos ellos, como les he dicho. Miren, no lo pongan a la política como algo personal. Pongan a la política como lo que es. Política. Es un espacio donde que nosotros vamos a polemizar, vamos a tener a veces conversaciones un poco salidas de casillas en cierto momento, pero no podemos con eso convertirnos en enemigos. Para que nuestro país, para que nuestra comunidad siga adelante, tenemos que tratar de sacar la verdad al frente para ir puliéndola, porque si seguimos con las mentiras, nunca vamos a pulir absolutamente nada. Y parte de esto quiero entender con el tercer punto, ¿no? Si nosotros tenemos una representante de los migrantes, ¿no? Estamos hablando de nuestra asambleísta, ella representa a toda la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos y Canadá. Se supone que ella defiende los derechos de todos los ecuatorianos. Al defender todos los derechos en lo que nosotros estamos en tierras extranjeras, lo primero que va a tener que defender es nuestra seguridad acá. Ya, es lo primero. ¿Y qué es la seguridad nuestra acá? En primer lugar, darnos pequeños cursos o seminarios de en qué problemas no nos podemos meter las personas que no tenemos regularizados nuestros documentos. Porque si nosotros vamos a un escándalo público, nos encontramos en una pelea y si nos llevan presos, o sea, tenemos una gran opción de ser deportados o quedar marcados en caso de que vayan a aplicar para una regularización de sus documentos, automáticamente va a salir de que esta persona estuvo en disturbios. Entonces, yo quiero entender cómo ella no va en desfiles donde que dice nosotros estamos en contra de Donald Trump. ¿Por qué no va a desfilar ahí? A decir, nos está tratando como si fuéramos enemigos de este gobierno, cuando nosotros los migrantes somos amigos de este gobierno y estamos aquí siendo parte del desarrollo de esta nación. Pero viene a irse en contra de un candidato. Será bueno, será malo, no voy a ponerme yo en esa situación de juzgar al señor. Pero no es como para que ella haga una bandera de lucha
y después vaya a querer que se le respalde en el momento que haya una reelección, que creo que ella es la que busca. Y vemos, por ejemplo, a personas ahí que pronto serán candidatos, ¿no? Pronto van a ser candidatos. Esta es la clase de candidatos que nosotros queremos como representantes de nuestra comunidad. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué dice la ley, Cleves? Porque tú eres muy, muy conocedor de esto. Bueno, Wellington, sí, es verdad. Hay una serie de circunstancias que rodean a estas acciones, ¿no? En primer lugar, pues, Jimena Peña en su página de Facebook decía que vine, dice, para respaldar a mi comunidad. Entonces yo le respondía, digo, a ver, usted viene a respaldar a su partido político, a sus dirigentes políticos, no a la comunidad. O sea, hay que tomar un poco de distancia y ser sincero. Decía, ¿por qué no? ¿De qué tienen vergüenza? ¿O por qué no dicen, nosotros los migrantes, militantes de Movimiento País, dirigentes y funcionarios públicos inclusive? Porque yo conocí ahí a algunos funcionarios del consulado, ¿no? Presentes ahí. Entonces, lo único que vinieron es a armar un disturbio, ya sin una razón lógica. Mucho más cuando se trata de una asambleísta. Una asambleísta, dentro de la ley, tiene sus funciones absolutamente específicas: legislar y fiscalizar. En el asunto de la legislación, si ella sabe, tiene pruebas en contra del señor Lasso, lo lógico es que presente, ¿no?, un acuerdo en una ley, que presente una propuesta de sanción, que presente una propuesta de juicio político o de juicio de reparación en cualquiera de las instancias que la ley lo permita. Ella puede llamar, puede activar como asambleísta cualquiera de las instituciones de control, como la Contraloría General del Estado, como la Superintendencia de Bancos, inclusive para que le den un reporte de qué pasó con los fondos, de dónde sacó la plata el señor Lasso y qué es lo que hizo en el 1999, durante el feriado bancario. Entonces, si ella no está cumpliendo su función, mal puede ella trasladar ese escenario de frustración hacia las calles, y aún más valiéndose de personas, como tú dices, y eso es muy cierto, que hacen de esas actividades una forma de vida, pues. Porque yo los conozco un poco de señores, con el respeto de las personas que trabajan en todas las formas de trabajo en Nueva York. Pero son unos señores que pasan repartiendo hojas volantes por ahí, por las plazas, por los restaurantes de Nueva York. Y pues cuando encuentran una manera de asistir a una fiesta, pues lógicamente ganarán su diario también, pues, ¿no? Y comerán algo. Y lo más lamentable es que en este momento, en esta protesta en Queens, fui testigo de algo mucho más serio, ¿no?, que es el utilizar a jovencitos que están aprendiendo cómo es la política, dicen ellos que son estudiantes universitarios, dudo mucho que estén en la universidad porque son muy jóvenes, pero que pertenecen a un grupo que se llama Niurina, de Connecticut. Un grupo que es formado por los señores Maldonados, que manejan en Connecticut la escuelita que se llama Mi Ecuador, una escuela que se dedica a dar clases a los niños de los migrantes ecuatorianos, a enseñarles la historia supuestamente del Ecuador, pero con inclinación absolutamente política, ¿no? Enseñándoles que Rafael Correa es el líder máximo de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, enseñándome que el pasado no volverá, enseñándome que ahora somos más y que la revolución va porque va, cueste lo que cueste. Entonces, tú fuiste testigo
Bueno, eso es un extremo. Eso es un extremo. No creo que para tanto. Sí, traían su camarita, un bolso, ponían por allí. Sí, pero no. Yo les conozco a estos muchachos. Un incendio nomás dentro de... Claro, no, ellos colaboraron, recuérdate, también con nosotros en Una Hora con el Pueblo, fueron a grabar. Son parte de los que colaboran con Jimena Peña, eso ya se sabe. Son parte de Juve, o sea, son de los apadrinados, o sea, como tú lo dices, de Jimena Peña. Entonces ellos fueron de infiltrados, igual que había otros más. Pero bien, pasemos con César para de irnos al cuarto y último punto. ¿Qué piensas de todo esto? A ver, la asambleísta, ella es una ciudadana igual que nosotros. Ella está en su derecho de asistir a cualquier manifestación. O sea, es parte de tu libertad de expresión. La protesta es democracia. Ya, entonces, si ella lo está haciendo, está bien. Ahora, podríamos ver a qué protesta. Protesta a Guillermo Lasso como persona, protesta a Guillermo Lasso como banquero, protesta o asume que Guillermo Lasso fue culpable del feriado bancario. Entonces, aquí viene de nuevo esa inconcordancia, esa parte no lógica de criticar por criticar. Entonces, si critica a Guillermo Lasso como ser humano, ya, entonces vaya y le diga, ¿sabes qué? Me caes mal y ya está. Si critica como banquero, fiscalícelo, vea si hay algo, vea si es un mal banquero. No vamos a decir, porque en el Ecuador, ahorita la imagen de todo ese poder mediático es calificar al banquero como una persona corrupta. Y no es así. O sea, no todo banquero es corrupto. Es como decir, no todo político es ladrón. Tal vez se ofende a ella al decirle eso, ¿no? Entonces también lo mismo, hay que hablar lo justo y lo correcto, de decir, toda persona tiene derecho a ejercer la profesión que le gusta. Hace, ¿qué? Un año, de repente año y medio, hubo un problema de una propaganda que hacía el gobierno y era una imagen de una mujer que se hacía aparentar que era la justicia o la libertad, algo así, no recuerdo. Y entonces hubo un problema con la Supercom, Ecuavisa se molestó y entonces ellos hablaban, o sea, vamos a defender la honra de la gente profesional, la gente de buena fe. No todo banquero es así, o sea, ellos no tienen el derecho de juzgar a alguien simplemente por tener una profesión distinta a la de muchos, que es el banquero. Ahora, ella critica, digamos, a Guillermo Lasso y lo hace responsable del feriado bancario, que el pasado no volverá y todo eso. Y te vuelvo a decir, ¿por qué también no critica a Ivonne Baki? Ella era mano derecha de Yamil Mawat. ¿Por qué no critica a Pedro Delgado allí en Miami? Exacto, y estamos más cerca. O sea, hay tantas personas para criticar, pero lo tienen como target político a él. ¿Ya? Entonces, si quiere criticar, si quiere protestar con un argumento, también hay que pedirle a Jimena Peña que vaya y le proteste al señor presidente las 2 o 3 veces que se reunió en la casa de Guillermo Lasso cuando era candidato y le pidió colaboración económica para su campaña. Y eso también está en los medios públicos. Pongan en Google, Lasso aportó a la campaña de Correa y ahí está todo. Entonces Guillermo Lasso le dice, sí, yo tuve varias interrupciones, él fue a mi casa a desayunar, él me llamó, él vino a comer, él vino acá y ahí está todo eso. Donde al final Correa le dice, bueno, si él aportó, que diga una declaración que demuestre. Cuando Lasso dijo, me lo pidió a mí y por medio de una de mis empresas se tuvo que hacer. Creo que después habla de la cantidad, no recuerdo cuál es la cantidad exacta. Pero entonces, ¿dónde está la calidad moral? ¿O dónde está la doble intención de querer protestar cuando el presidente Correa tuvo colaboración de la banca y no solo él? Ya en el debate económico hace unos meses atrás vimos que Ramiro González, él le dijo, si usted recibió colaboración de los Isaías, y después vino la persona encargada de hablar sobre el tema de las aportaciones y dijo, sí, es verdad, los Isaías aportaron. Y después le dio, claro, o sea, si tuvo alguna deuda política, se la pagó incautándole los canales de televisión. Los canales de televisión, los de radio y algunas empresas. ¿Ya? Entonces, vamos a criticar, pero vamos a criticar con la decencia de tener la frente alta y decir, bueno, yo lo critico a él porque pero no voy a criticar a mi presidente que recibió dinero de la banca. Entonces,
este tipo de cosas es cuando se le ve que pierde puntos de calidad de fondo. O sea, no tiene sentido. Iba a decir otra palabra, no viene al caso. Ella, cuando vaya a protestar, que lo haga con sentido. Ahí lo vemos cuando no era asambleísta apoyando a Chávez. Y ella, no, era asambleísta cuando estaba apoyando bueno, a Chávez. cuando ella, y Chávez fue, si no me equivoco, a Carlos Andrés Pérez, fue golpista y fue preso. Y él fue el culpable de que hubiera muertes Chávez. Entonces, el presidente Chávez, sí, yo soy chavista, yo soy todo, pero él fue un golpista. Entonces, ¿dónde está la calidad moral para argumentar algo y protestar por otra cosa? La asambleísta nos queda debiendo ahí. Sí, no. Clever, Perdón, para terminar, y esto recién lo enteré anoche. Quien confirma también esto es el propio Fabricio Correa, el ingeniero. Él dice, en un tuit, alguien le preguntó, ¿es cierto que Lazo colaboró con el presidente? Y él le dijo, esta fue la respuesta, sí, Pirilis, la forma de hablar de Fabricio Correa. Después en una entrevista dijo, sí, no sé la cantidad exacta porque yo no recogía, no estaba encargado de esa parte, yo recaudaba los fondos para la campaña de mi hermano, para otro tipo de personas, pero él apoyó fuertemente a la campaña de mi hermano. Entonces, va a criticar, ¿por qué no le critica? Oiga, ¿usted por qué, señor Lazo, usted por qué contribuyó con dinero económico para la campaña del presidente? Vamos a criticar con sentido. Clever, me queda una pregunta y esto es en el aspecto legal para los dos, ¿no? Guillermo Lazo puede demandarles a todas esas personas que fueron a esta protesta porque ellos directamente le dijeron ladrón y rata. O sea, están ellos atentando la honra de una persona aquí en los Estados Unidos. ¿Él pudiera demandarles a estas personas? Sí, o sea, legalmente existen lo que se llama los causales, existen las causas para una demanda, existen las pruebas que están en los videos subidos por ellos mismos, por otras personas, ¿no? Existen, pero no creo que sea el caso de Guillermo Lazo. Él sabe que es un ataque netamente político y es un ataque
Cuarto y último tema, ¿no? Y creo que este es un tema que lo conozco un poquito, ya que tuve la oportunidad también de discutirla más adelante. Y hoy tuvimos prácticamente aquí con César una muestra de lo que ya había dicho en varias ocasiones. La venida del presidente Correa, según las notas de cable, según la presentación que él está haciendo acá, es promoviendo el turismo. Pero él está promoviendo el turismo siendo él el guía. Pucha, pero parece que lleva un español al lado, diciendo, mira, todavía se nos siguen conquistando. No hay indígenas, no hay gente que sí, miren, no, miren aquí el periódico, y lamentablemente esto me va a matar Joel Parpan, pero ahí está, miren, él sentado al lado de una moto, en una moto, con el señor que maneja la llegada del Royal Tour. O sea, nosotros, ¿qué necesitamos de un blanco, barbón, estilo conquistador, a que descubra que nosotros en el turismo podemos tener una gran fuente de ingreso? Cuando vino la ministra de Turismo acá y habló de las grandezas del Super Bowl, $2 millones por 2 minutos, y dice que tuvo un impacto, o sea, que llevó unos cuantos millones de dólares al Ecuador. Cuento, que me muestren eso. Cuando para todas las personas que viajamos al Ecuador, que nos subimos en un avión, no me van a dejar mentir, y yo lo pongo bajito, el 90% de las personas que viajan al Ecuador por turismo y por visita somos los mismos ecuatorianos. Máximo un 10% irán extranjeros o personas de aquí, americanos. Como decía un amigo, me decía Wellington, mira, ninguno que no sea mochilero va a ir al Ecuador. Digo, pero ¿por qué? Dice, porque es simple. Una persona que desea viajar como turista se va a las islas de las Bermudas, se va a Jamaica, se va a Europa. ¿Por qué? Porque esa gente que va con su tarjeta de crédito, que ya planifica todo el año para irse de vacaciones, ellos en primer lugar hacen un background o una investigación, para no ponerlo así, una investigación de qué lugar van a conocer y en primer lugar cuál es la seguridad que ellos tienen allá. Entonces, si no hay seguridad, tenlo por seguro que ellos no van a viajar. Pero el que está arrancado y tiene que irse con su mochila y unos cuantos dólares, pues se va a arriesgar. Es lo que pasó con las muchachas estas de Argentina, ¿se dan cuenta? O sea, todo va tomando una posición. Entonces eso quiere decir que cuando vino el presidente, la ministra de Turismo, se le dijo que se tenía que buscar otro tipo de inversión en cuanto a la propaganda que se quiere hacer del turismo en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Ella viene para contratar los buses de 2 pisos que están en Manhattan. En Manhattan los turistas son clase A. Son muy poquitos la gente que está dándose las vueltas de curioso. Son gentes que tú ves los buses llenos de chinos, de europeos, de gente que viene a gastar su dinero. Y un hotel en Manhattan no es barato. Entonces, pero la seguridad, los policías y todo, es muy raro que le roben a un turista acá. En el Ecuador no hay ningún problema y no quiero desacreditar a mi país, ¿no? Pero esa parte es la que tenemos que garantizar, que la seguridad del turismo esté sobre todo. Si van a viajar en el tren, que, bueno, lo rehabilitaron, si no me recuerdo mal que Molina, Jorge Molina, me decía, hermano, ¿cómo voy a irme en el tren si me costaba como $1,000? Algo así, un presupuesto para viajar. O sea, dice, es imposible. Dice, si tú te das cuenta acá mismo con $1,000, tú puedes ir a buenos lugares. Y vas a ir a Ecuador a pasar trabajo y todo eso. No, dice, no estoy muy de acuerdo con esas cosas. Y al punto que quiero ir con todo esto, que es lo que se le dijo a la ministra de Turismo, señora, acá nosotros en el exterior, tiene usted una ventaja que no lo tienen muchas nacionalidades. Imagínate, hoy conversaba con un muchacho que yo le conozco siquiera unos 15 años, que es taxista, es despatch, ha tenido sus carros y todo, pero el tipo se conoce porque es un entrador a negocios y todo. Hoy decía aquí antes César, dice, yo le decía, somos siquiera 25,000, dice, o más.
taxistas Liberty aquí. Entonces eso quiere decir que si $2 millones comprando carros a $25,000 carros nuevos, estamos hablando que por cada 100,000 hay 4 carros nuevos. Por 2 millones, estamos hablando de que nosotros tenemos alrededor casi de 80 unidades para darle a la comunidad ecuatoriana y no necesita pagar el mensual del carro. Esos 2 millones invertidos en ellos tienen que pagar con propaganda, ponerles monitores adentro del taxi para que las personas que se suban, que muchos son ecuatorianos, dominicanos, la gente que sí va a viajar al Ecuador, porque nosotros ya estamos un poco como la panesca, ¿no? Ya nos hemos mezclado, dominicanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, todas las razas acá, mexicanos, ya estamos convulsionados y estamos ahí unidos entre todos ellos. Y entonces ya no solamente viaja el ecuatoriano, sino viaja la ecuatoriana casada con un mexicano, ya viaja la dominicana casada con un ecuatoriano, y así sucesivamente. Entonces, eso sería una gran ventaja. Ahora, la parte que me he olvidado de contarles y que no me recordaba, el otro día vino un cliente mío que trabaja en los muelles de Newark. Y ustedes saben, para las personas que manejan carga, ¿no? Saben que los puestos de New Jersey son por donde mayor cantidad de mercancía llega aquí a la ciudad de Nueva York. O sea, no son por los puestos que hay acá a las orillas del Hudson y eso. Es desde New Jersey que vienen la mayor parte de productos. Y ustedes se van a sorprender de algo. El tipo me decía, el 50% que hay ahí son ecuatorianos, trabajando en los muelles en transporte. Eso quiere decir que muchos de esos traileros, así como ustedes ven la propaganda de Kim Kardashian, de Michael Jordan, de infinidad de marcas, ¿no? Se pudiera poner en esos trailers de esos compatriotas que viajan no solamente en el área triestatal, ¿no? Sino viajan para Pensilvania, para qué sé yo, Vermont, a lugares donde que ustedes no se pueden imaginar, posiblemente llegan hasta Los Ángeles, California y diferentes lugares. Oiga, les puedo apostar lo que ustedes quieran, que ese tema jamás lo va a tocar Correa acá, porque simple y llanamente la incapacidad de él para visualizar es la misma que tienen sus coideales. Y cuando alguien les dice una solución, si no lo copian bien, prefieren no ponerlo en práctica, porque no es idea de ellos. Imagínense lo obtuso y cerrado de la cabeza. Cuando Gonzalo Lima estaba acá, unas ideas que proponíamos con Jorge Molina, nos invitó a que, cuando él recién llegó, para que aportemos ideas. Para todos los que me escuchan, ustedes pueden creer que las mismas ideas nos llamó 15 días después y nos presentó como propias. Entonces, ahí les dejo una prueba, compatriotas ecuatorianos, y no lo digo por el deseo de hacerle quedar mal a una persona o por el ensañarme con algo, porque a veces los amigos de Alianza País, como Jimmy Lucero, que nos llevamos muy bien, pero no somos las mismas ideas, ¿no? Él me dice, tú usas 2 horas de tu programa para acabar con nuestro gobierno. Oye, lo que yo estoy haciendo aquí es tratar de visualizar lo que ustedes no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer simple y llanamente porque, como dijo hace rato Clever Borja, hay muchas personas que yo conozco que están ahí, que los únicos logros que han conseguido es salir a gritar en la calle, pero personales, muy poquitos, limitados. Con esto te dejo a ti, ahora sí, Clever, y después le tocará a César y haré una intervención pequeña para el cierre. Adelante, Clever.
nacional, ¿no? Uno, dos, es verdad que ha crecido la infraestructura, ¿no? Que hay algunos inversionistas, empresas, los mismos, algunos miembros de Alianza País que ya han logrado hacer sus millones en el Ecuador, han construido algunos centros turísticos por ahí, incluido la hermana del presidente, ¿no? Que sabemos. Ha crecido la infraestructura turística, la infraestructura hotelera sobre todo, pero no se han mejorado los servicios básicos. Los pueblitos siguen sin agua potable a las orillas de las playas principales del Ecuador. O si existe agua, una agua entubada deficiente calidad, como tú dices, el turista. Nosotros estuvimos hablando con un amigo que hace mucho turismo, viaja mucho, tiene un club acá de personas que no son tan millonarios, pero son de clase media alta de aquí de Nueva York. Entonces ellos sí, de verdad, ellos hacen un estudio dónde van a ir, dónde van a parar y qué es lo que les rodea a estos pueblos. Primero, la seguridad. Si existe una policía comunitaria, si existe una policía de turismo como hay en otros países, ¿no? ¿Qué presencia de policía hay? ¿Qué tipo de problemas existen en esos pueblos? ¿Qué calidad de agua? ¿Qué calidad de transporte? ¿Qué calidad de servicios básicos como luz, agua, telefonía móvil, señal de internet, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de servicios para emergencias existen? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuán cerca están los hospitales? ¿Cuántas compañías de ambulancias públicas y privadas existen alrededor de esos centros turísticos? Todo eso todavía le quedamos debiendo al turista, porque en una playa a las 6, 7 de la noche, cuando todo el mundo levanta sus carpas y sus toallas y sus atuendos de bañistas, esas playas son un desastre con la basura que la gente deja y muy pocas personas recogen la basura. No hay un programa así, por ejemplo, en ese aspecto de salubridad. Entonces yo creo que debemos empezar a atacar primero, a preparar ahora sí el escenario y luego para salir a hacer lo que está haciendo el presidente Correa. Que yo no entiendo por qué vino de Estados Unidos. O sea, aquí estamos haciendo ahora sí como la vecindad del Chavo. La doña Florinda se pelea con don Ramón y más tarde le pide una tacita de azúcar. No. Entonces, lo lógico es empezar a construir también unos buenos nexos de amistad con todos los países que de verdad sí tienen las posibilidades para invertir en este tipo de cosas que es el turismo, ¿no? Ahora esperemos de que mañana o pasado, como la propaganda del Super Bowl del 2014, no sea simplemente para engordar los bolsillos de unos cuantos amigos que ya encontraron una empresa de publicidad por ahí y ya hicieron un compromiso de varios millones de dólares y que el presidente tiene que venir a la final porque sus millones ya se gastaron o ya están en las cuentas de ellos. No, lo que sucedió con la campaña de la mano negra de Chevron, que es otra de los símbolos de la corrupción, ¿no? Una página web que normalmente vale una administración de una página web en Manhattan con una empresa en punta, no pasa de 50.000, posiblemente 100.000, pero se pagó 1.200.000 para que lo hagan desde una computadora de un cuarto de una persona que vivía en Brooklyn. Entonces, esperemos que también esa parte no sea ahora también esa la realidad, no sea ese el pretexto para gastarse unos cuantos millones y de una vez completar las cuentas de algunos amigos del presidente Correa. Gracias. Ahora sí, César. Miren, el turismo es nuestra imagen internacional. Algún momento escuché que el gobierno decía que el turismo está creciendo a una tasa al igual que la región. Pero ¿cómo nos vamos a conformar a crecer igual de la región cuando sabemos que nuestro país
Tiene, a pocas horas encuentras un tipo de clima, a pocas horas puedes observar el mar, a pocas horas manejando, que hay que reconocer que la estrategia del gobierno para dinamizar la economía fue las carreteras, te puedes movilizar a un lugar. Lo del tema de las carreteras, bueno, es un punto aparte. Pero en cuestión del turismo, me siento identificado porque me ha gustado viajar. Y gracias a la profesión de mi papá, pude conocer el Oriente, pude conocer algunas provincias. Al Oriente le tengo un cariño infinito. Allá aprendí a nadar en un río, en el río Pastaza. Allá aprendí a andar en bicicleta, allá, bueno, muchas cosas, tengo bonitos recuerdos del Oriente. Lo mismo por parte de mi familia, la Sierra, Manabí, el Guayas, mi mamá es de Esmeraldas, mi papá es del Oro, éramos del norte al sur. Entonces, uno como ecuatoriano se da cuenta que su país es bonito, pero cuando comienzas a viajar al exterior, y algo que pude disfrutarlo con mi pareja, que nos gustó trabajar duro aquí en este país, ahorrar y podernos irnos a diferentes lugares, vimos que hay unas ciertas desventajas a nivel de países. Te voy a poner el caso de una de las playas más famosas del mundo, Río de Janeiro. Río de Janeiro, en la parte de Copacabana, existen aproximadamente, creo que son 6 o 7 kilómetros de playa, donde todo el sector tiene una imagen tan deportiva, no solo por ser la pasión del fútbol como religión casi en ese país, sino por todos los implementos deportivos que hay, cosa que no tenemos en nuestras playas en el Ecuador. Muy rara vez vemos, si vemos que estamos haciendo deporte náutico, es porque hay una persona que tiene equipo, pero allá lo hay, o sea, hay apoyo al turismo, digamos del lado interno, ¿no? Para que la gente pueda ver adentro del Ecuador. Pero el venir el presidente acá y lanzarse con esta propaganda, yo creo que esto lo pudo haber hecho mucho antes si hubiera querido compensar parte de los ingresos que necesitamos. El Ecuador va a tener un problema de liquidez en el mes de diciembre, y ya lo están diciendo, porque si las deudas siguen así, los dólares se siguen escapando por las exportaciones que son menores a las importaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto debió haberlo hecho hace tiempo. Se lo está haciendo ahorita, en buena hora. Pero el momento de ya aumentar o apuntar a nuestro target, al turista. ¿Cuál es el turista más novedoso del mundo? El gringo, el anglosajón. El mercado anglosajón es el que te coge y se va el gringo y te quiere ir a vivir en el Tíbet. O se va a vivir en China o en Alasia o se fue a vivir a África. El americano tiene una mentalidad que es tan compleja en entenderlo, pero tan fácil de asimilarla. Porque es descomplicado. Tiene una personalidad como de comunidad tan descomplicado a nuestra cultura. Tú no vas a ver a un gringuito veterano en una fiesta callado. Al contrario, el gringuito americano está que más baila y todo eso. Que el ecuatoriano tiene un dolorcito en la espalda, ya le está doliendo las piernas, tiene que acostarse temprano y todo eso. Entonces, si el Ministerio de Turismo se dedica a una campaña un poco más consciente, pero no solo de imagen al Ecuador, sino que también le corresponde hacer el gobierno otra imagen. Viene el americano y dice: Ecuador, presidente Correa, vemos por los medios que él tiene, que el Ecuador está muy bonito, las imágenes muy chéveres, pero de repente encontramos que le está dando la mano al presidente de Irán, ¿ya? Él coge, le da la mano a Castro y habla de que su modelo, y hay democracia en Cuba. Entonces el americano va a tener un pequeño choque de ideas, es decir, bueno, el país bonito, pero ¿cómo se está manejando él? Concuerda con el presidente de Irán, que algún día dijo que Latinoamérica era el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, cuando ya comienza a crearse esa imagen negativa, digamos así, una imagen de oposición, una imagen de repelancia contra Estados Unidos, el americano lo piensa 2 veces antes de ir. Tenemos que cuidar la imagen, la seguridad. Un caso de seguridad nos daña toda la imagen en el mundo entero. El caso de las argentinas le dio la vuelta al mundo. La gente va a pensar: chuzo, Ecuador, difícil. Mi cuñado es boricua. Mi cuñado, antes de viajar, un propio amigo ecuatoriano le dijo: oye, ten cuidado que allá roban. Oye, ten cuidado que allá matan. Oye, allá te secuestran, allá hay secuestro express. Entonces, puede que sea cierto, puede que los índices de delincuencia estén muy altos y tenemos problemas. Pero son cosas que tiene que el gobierno darse cuenta, ¿ya? La infraestructura, gracias a la inversión del gobierno, sí nos podemos movilizar, está bien. Pero ahora hay que ver
si los transportes están de acuerdo a la exigencia que tienen. Nosotros nos vamos, actualmente sí hay buenos transportes, pero todavía seguimos teniendo esos accidentes terribles en Aloha, donde se muere, ¿qué será? Mensualmente hay un choque y mueren personas. Entonces hay que ponerle el ojo a ese tipo de estructura en cuestión de transportación. A mí me encantaría que el americano vaya, ¿ya? Y el americano, personas que aman el ecosistema, personas que aman el turismo, ya están yendo al Ecuador. Ahí está el caso, hace unas semanas atrás, la semana pasada, creo que estuvo Harrison Ford y fue a visitar las Islas Galápagos. Chévere, él está visitando una de las islas más famosas del mundo. Estuvo reciente Calle 13, Sean Penn, un muchacho actor también, Angelina Jolie. Bueno, Angelina Jolie fue otra cosa. Han ido muchos. Leonardo DiCaprio donó a la Amazonía, creo que 2 o 3 millones de dólares después de ganar el Oscar. O sea, la imagen del Ecuador está vista no tanto ya por la imagen propagandista del gobierno que debería actuar, sino por esa esencia que tiene de que somos nativos. También para famosos como Miguel Bosé, pero Bueno, en este eso caso es verdad. llegó a tocarle el hombro al presidente, a cantarle amiga y te amaré y esas cosas y llegó bueno. Pero la imagen del Ecuador es atractiva porque somos todavía, como quien dice, un país nativo, un Medio país virgen. donde eso es lo que le gusta al aventurero, al que le gusta ir al Ecuador y le gustan. O sea, mi país es tan lindo, tan bonito, y no por ser ecuatoriano, pero nos falta un poquito más de visión empresarial. Entonces, si hace aproximadamente 18 o 20 años, digamos, atrás, recién se abría en Las Peñas, en la Escuela Politécnica, yo me acuerdo que iba a comenzar la Escuela de Hotelería y Turismo, donde recién uno comenzaba a indagar qué era exactamente lo que necesitaba un turista. Actualmente veo que hemos desarrollado, pero queda esa íntima satisfacción de que nos falta todavía. O sea, si el gobierno está actuando en eso, está bien, porque algún día ya actualmente estamos viviendo sin recursos petroleros. Esa actividad extractiva del Ecuador nos tiene hace casi más de 1 año y medio apretados sin recibir sueldo de ganancia, incluso perdiendo. Si sacar un barril de petróleo creo que cuesta $39 y el día de hoy creo que chequeé estaba en $34 el precio del petróleo. Entonces, no es necesario haber caído en esta cuenta vacía del petróleo para dedicarnos a fomentar el turismo. O sea, hay que recapacitar que si vamos a hacer, vamos a vender nuestra imagen, no es solo decir está bonito y ven, te muestro fotos. Tenemos que trabajar de la manera interna. Todo ese tipo de efecto exógeno que pasa en Latinoamérica, que Colombia tiene tales lugares muy bonitos, Machu Picchu por el lado de Perú, Islas de la Pascua por el otro lado, Iguazú entre Brasil y Uruguay y Argentina, bueno, Uruguay y Argentina las tres, todo esto tiene que ser aprovechado por el Ecuador. Nos falta. Sí, nos falta una parte que quería hacerte una pregunta, ¿no? Porque siempre vivo con esta curiosidad. ¿Tú te graduaste acá en este país de...? No. No, yo, mira, y gracias por preguntarme. Yo estudié en la Escuela Politécnica y llegué al 3er año, digamos, sí, ya estaba cerca del séptimo semestre, perdón. Entonces, ya me tocó venir acá por una oportunidad de trabajo. Traté de buscar una pasantía, estando aquí me dijeron que sí, regresé al Ecuador, apliqué. Cuando llegué acá nuevamente, me dijeron, no está ya no tenemos el cupo para la pasantía. Pero me ofrecieron una oportunidad de trabajo. Esa oportunidad de trabajo me convirtió a los 25 años, y lo digo con mucho orgullo porque me costó y fue muy, muy difícil para mí en conseguirme mi primer negocio. Entonces tuve una tienda un video store, alquilaba y vendía películas, ahí fue donde aprendí inglés. Veía todos los días, bueno, no es que aprendí, sino que lo desarrollé más. Todos los días veía películas en inglés con subtítulos en inglés. Y eso me ayudó muchísimo. Vino el cambio del DVD, del tape al DVD y me apretó un poco, me tocó venderlo y todo eso. Luego en la Universidad Espíritu Santo se desarrolló el modelo de educación a distancia, online. Entonces me llamó la atención, me comuniqué con la universidad, la ingeniera Marlena León, muy buena amiga. Me dio mucha confianza y me dijo, ¿sabes qué? Puedes pasar tus materias acá. Y me dijo, y tú como estudiante que vives en el extranjero, tienes una visión distinta, tienes una
una ventana tan distinta a lo que tienen los estudiantes acá, porque tu imaginación, o sea, tu creatividad puede desarrollarse más por los ejemplos que vives allá. Estudié a distancia, me gradué, busqué por una especialización, esta fue comercio exterior, a ver, sería negociaciones exteriores, la aplicación, y allá fue donde la Universidad Espíritu Santo pude terminar la carrera. Muchas veces me preguntan, sí, pero estudiaste y no la ejerces aquí, porque tengo otro negocio ya. Entonces, yo siempre he dicho, o sea, es que el estudio no es una meta, es una manera de vivir. O sea, no porque me estudié economía voy a buscar no aplicarla, no ejercerla. Eso me sigue día a día sirviendo. Y yo creo que hay muchas personas aquí en Estados Unidos que se quedaron con esos estudios y no los terminaron. Entonces, hay muchas universidades, la universidad los ayuda, la Universidad de Espíritu Santo también lo ayuda. Disculpen que les esté haciendo propaganda gratuita en tu programa, pero a esa gente ya hay oportunidades. Y no es porque ustedes están allá, o sea, la educación te sirve en todo lugar del mundo. No, la pregunta iba basada en esto, ¿no? El otro día alguien en el Ecuador me pidió para un familiar de ellos que le averiguara una universidad acá para que venga a hacer como un posgrado o si es que se puede revalidar el título. Entonces la primera que veo ahí que dice que tú tienes que saber ya, cuando llegas ahí, tienes que saber inglés. Y aquí vienes y coges inglés básico perdón, inglés técnico sobre la carrera que tú vas a seguir. O sea, que eso quiere decir que cuando tú vas a ingresar, prácticamente tú ya estás claro con el inglés, tanto escrito como hablado. No es que te vas a ir a inventar ahí. No. ¿Por qué digo esto? Y ahí vamos a... Clever está en la línea. El presidente Correa vino acá y no fue invitado por la Universidad de Harvard. Ahí cualquiera que desee puede entrar, la página de la Universidad de Harvard es abierta para lo que es tipo de invitaciones, ¿no? Entonces uno entra ahí con la fecha y todo y ahí dice, tales personas son los invitados. Pero hay otra parte donde que los mismos estudiantes pueden rentar espacios para dar conferencias dependiendo de las personas que quieran invitar. Y esto lo digo por el ánimo de que la gente no se vuelva fanático loco de ciertas cosas que no son reales. Yo todavía me queda la duda, hasta el día de hoy no he visto el título del posgrado del presidente Correa de aquí de los Estados Unidos. Porque él se equivocó en palabras tan básicas que no puede ser de un tipo que tuvo un posgrado aquí. O sea, si lo primero que dice cuando tú hables y buscas ahí para que, lo primero que dice tiene que saber hablar inglés, hablar y escribir. Y cuando llega antes de ingresar, tiene que coger inglés técnico sobre la materia o sobre lo que va a estudiar. ¿Qué me dices, Clever? ¿Cómo explicamos eso si en verdad se graduó o no se graduó? Y en Holanda, donde él estaba, allá hablan inglés. Bélgica. O sea, porque allá dominan también el inglés. O sea, ¿cómo entendemos todo esto? Y viene ahora a promocionar turismo acá. Bueno, esa es una buena pregunta que hay que hacerlo. Salió por ahí ya de las redes sociales los famosos memes, ¿no? Y que decía que a los 10 años de presidencia de Correa, le descubrimos de que a Correa le han salido decir de economista de apodo, ¿no? Entonces,
Como dicen aquí, un inglés de factoría. Claro, un inglés de factoría y un inglés de Burger King. No, claro. Aprender a decir knife, dish, hamburger y todo eso. No, y cuando se equivocaba les miro a los otros para decir, corrígeme. No sé si te diste cuenta. Y finalmente lo tuvo que subir a una señora del servicio exterior que es me parece que es la traductora oficial, y a la final de cierto, pues a la señora, ustedes le ven toda en la conferencia, le sienta a la señora ahí para que le ayude a decir las palabras correctas. Entonces, sí, es una situación, pero realmente por el país, por el Ecuador, por todos aquellos que hoy en día están buscando un trabajo a como dé lugar, y para que no entren en desesperación nuestros ecuatorianos y empiecen otra vez a agravarse este ciclo de migraciones. Yo deseo de verdad de que esa campaña de promoción del turismo sea de buena fe. O sea, ya en la boca del mentiroso lo cierto se hace rudoso, pero quiero pensar, deseo de todo corazón de que sea una campaña de buena fe. Y de que mañana o pasado quienes le apoyan se sientan orgullosos de haberle apoyado. Y que no sea de que quienes siempre estamos con la duda de que a lo mejor eso ya fue para otra vez desviar un dinero público, tengamos la razón. O sea, como digo, en beneficio del pueblo ecuatoriano que necesita empleo, necesita recursos para poder llevar un plato de comida a la mesa en esta crisis económica en el país. Espero que tenga un buen resultado, de verdad. Tenga un buen resultado con todas las carencias que existan, que se incremente en 1% las cosas, pero de verdad quiero pedirle que sea de buena fe esta cuestión. Y con eso pues ya puede todo. Bueno, muchísimas gracias, Clever, muy amable, lo mismo, muchísimas gracias, César. Pues, Un gusto siempre. hoy tuvimos creo que unos temas muy interesantes, muy importantes para nuestra comunidad, y que lo hemos desarrollado de la mejor manera posible, sin tratar de llegar al fanatismo ni a herir a nadie, solamente decir las verdades. Y de pronto se sienten heridos, ya es el resultado de sus propios actos, más no de los que estamos aquí trabajando de buena voluntad, porque no estamos trabajando por ninguna situación económica, sino de buena voluntad en hacer este tipo de análisis, en informarles todo lo que pasa en la realidad. Cualquier cosa que ustedes desean preguntar, lo tenemos en videos y podemos certificar todo aquello que emitimos aquí. Muchísimas gracias, muy amables, y será hasta el día jueves, 7:30 de la noche, con 1 hora con el pueblo. Ahí vamos a analizar qué es lo que hizo el presidente Correa. Ya estoy viendo las declaraciones y todo lo que se está manejando. ¿Está funcionando bien? Les digo algo, siempre me queda esta inquietud. Yo siempre quise regresar al Ecuador a fomentar el turismo, pero a fomentar el turismo con ideas de acá acopladas allá. No con ideas de aquí que se lleva y se trata de ejecutarles allá, no. Ideas de aquí acoplándoles allá, pero teniendo la visión y la creación de todo esto. Así que pásenla bien y será hasta el día jueves.